Una de las grandes dudas que tienen muchos compañeros antes de entrar a la academia es que no saben lo que están haciendo a lo largo de la semana. Me dicen, Antonio, yo entreno, meto carga, pero no sé realmente lo que estoy haciendo, no sé si lo que estoy haciendo es mucho o es poco. Muchas veces no nos paramos a analizar y nos paramos a plantearnos de cómo se distribuyen las cargas a lo largo de una temporada. Lo tenemos muy claro durante la pretemporada porque previamente ya la tenemos planificada, pero no sabemos qué es lo que pasa a lo largo de todo el año. Así es que en este vídeo vamos a estar hablando cómo debemos distribuir o cómo se distribuyen estas cargas a lo largo de toda la temporada, basándonos en dos conceptos fundamentales. Así que sin más, vamos a ello. Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de distribuir nuestras cargas a lo largo de la temporada es fijarnos lo que nos dice la literatura científica actual y ver cómo van a ir fluctuando esas cargas a lo largo de todo el año. El primer concepto al que tenemos que atender es el concepto de estabilidad vertical de las cargas. Es decir, entrenamos de manera bastante homogénea a lo largo de todo el año. Si nos fijamos, mantenemos una estabilidad de las cargas a lo largo de toda la temporada. Entrenamos de manera bastante homogénea, que no haya grandes cambios. Ya hemos hablado además de eso, en el que esos cambios, esas fluctuaciones que ocurren entre un microciclo y otro y entre un mesociclo y otro en la carga de entrenamiento, ya Gaben nos está mostrando que es superior a ese 10-15%, aumentan mucho el riesgo de lesión. Para que entendamos esto, nuestros jugadores cuando empieza la temporada tienen una mochila y esa mochila viene vacía. Y poco a poco, con el paso del tiempo, vamos llenándola de piedras. Esas piedras, obviamente, es la carga de minutos y la carga de partidos que van acumulando a lo largo de toda la temporada. Por lo que la carga en los diferentes mesociclos, obviamente, se va a ir distribuyendo de manera diferente en función también de esa densidad y ese calendario competitivo que nosotros tengamos dentro de nuestro contexto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta dentro de este concepto de estabilidad vertical es que estos autores nos muestran que ocurre tanto en los primeros mesociclos, ya sea mesociclo 1 y 2, como en los mesociclos finales, algo que se repite para todas las variables. En este caso tengo aquí el RPE, la percepción subjetiva del esfuerzo, y el bienestar, las dos en unidades arbitrarias. En este artículo nos nombran todas las variables, RPE, distancia total recorrida, distancia a alta velocidad, distancia sprint, y en todas pasa exactamente lo mismo. Entrenamos de manera bastante homogénea a lo largo de todo el año, se estabilizan las cargas y no hay grandes fluctuaciones a lo largo de todo el año, pero en los primeros mesociclos que corresponden a la pretemporada aumentan las cargas y en los últimos mesociclos, que son los que corresponden con los meses finales de la temporada, vemos que hay un descenso en esa percepción subjetiva del esfuerzo del jugador y para cada una de las variables de carga externa que empezamos a analizar. Pero sin embargo, cuando empezamos a comparar y vemos lo que pasa con la percepción del bienestar, es decir, el estado de bienestar que tiene el jugador, se mantiene bastante estable a lo largo de todo el año. No hay cambios ni en los primeros mesociclos cuando metemos más carga, ni en los últimos cuando metemos menos. Y esto viene precedido por ese concepto que he explicado anteriormente de la mochila cargada de piedras, con ese concepto de carga aguda y carga crónica. Al principio, en los primeros mesociclos, cuando venimos de la pretemporada, la carga crónica es muy baja y la carga aguda es más alta, por lo que los jugadores experimentan esas sensaciones de fatiga, también esas agujetas que siempre aparecen en la pretemporada, en la que los jugadores parecen o te dicen que están fatigados. Pero sin embargo, cuando nos vamos a los mesociclos finales y la carga desciende para todas las variables de carga externa, el RPE se mantiene estable o la percepción del bienestar se mantiene estable, es decir, aunque yo haya hecho menos, los jugadores siguen percibiendo la misma sensación de bienestar que cuando hacía más al principio de año. Esto obviamente se debe a esa mochila que nosotros llevamos cargada. La carga crónica es muy grande y entonces nosotros debemos reducir la carga aguda, es decir, la carga de los últimos mesociclos. Uno de los errores que cometemos la mayoría de preparadores físicos, y cuando digo preparadores físicos me refiero a la mayoría de los staff, es que cuando queda un mes para acabar la competición, que es cuando nos estamos jugando los objetivos de todo el año, la salvación, el ascenso, meternos en playoffs, quedar campeones, no descender, queremos apretar el acelerador. Y ya la literatura científica nos está diciendo que eso no es una buena idea, porque cuando la carga de los jugadores crónica es muy alta, la carga aguda debe de bajar. Y en estos últimos mesociclos finales, lo más inteligente sería hacer una fase de tapering para llegar en las mejores condiciones y encarar los últimos partidos, ese último mesociclo en las mejores condiciones posibles. Aquí todos tenemos muy claro que al inicio de la pretemporada, al inicio de ese stage, metemos más carga de lo habitual porque tenemos unos microciclos que son especiales, no tenemos partidos de competición y además venimos de un parón vacacional, pero cuando llegamos a estos mesociclos finales, todo el mundo, como digo, quiere apretar el acelerador.
Esto solo nos va a llevar a que descendamos el rendimiento y aumente nuestro riesgo de lesión. Esta estrategia de bajar volumen y aumentar intensidad sería una muy buena herramienta en esos mesociclos finales. Solo tenemos que extrapolarlo a lo que haríamos durante el microciclo semanal. Del mismo modo que durante nuestro microciclo semanal tenemos un bloque de sobrecarga en el M de -4 y el M de -3, y los 2 días previos al partido, en el -2 y en el -1, bajamos para hacer esa pequeña fase de tapering, esa supercompensación. Si lo extrapolamos a grande, si lo extrapolamos una temporada completa, en los mesociclos finales deberíamos plantear la misma estrategia, deberíamos de pensar de la misma forma. Venimos con una carga acumulada durante todo el año de minutos de partido y minutos de entrenamiento grandes, y debemos de bajar la carga y hacer una pequeña fase de tapering al final, en los últimos mesociclos, para aumentar y mejorar el rendimiento de nuestros jugadores. Pero además, todos nuestros mesociclos no son iguales, porque el calendario competitivo es totalmente diferente. No jugamos el mismo número de partidos en todos los microciclos, y eso nos va a llevar a que la carga vaya fluctuando también a lo largo de todo el año. Tendremos mesociclos que serán de carga más alta y mesociclos de carga más baja. Tendremos mesociclos en los que habrá un mayor número de partidos por mesociclo y mesociclos en los que tengamos un menor tiempo de recuperación entre un partido y otro. Y todo ello nos va a llevar a que vayamos planificando en función de, como digo, de este análisis del contexto y de análisis del calendario. Además, en este estudio podemos ver que en el mesociclo con la estrella verde y con la estrella roja, en el mesociclo verde, en el mes de diciembre, cuando hubo un bajo número de partidos y además hubo un tiempo alto de recuperación entre ellos, es decir, se compitió menos y había más tiempo de recuperación entre partidos, se aumentaron todos los valores de carga externa, es decir, los jugadores hicieron más metros de distancia total recorrida, hicieron más metros de distancia sprint, se recuperaron antes de esa acción alta intensidad, y sin embargo en los mesociclos finales, los mesociclos de abril y mayo, cuando, sobre todo en el mesociclo de mayo, cuando tenemos un bajo número de partidos y una alta recuperación o una alta distancia también entre partidos para recuperar, nos damos cuenta de que en estos mesociclos finales los jugadores son cuando menos carga externa hacen, es decir, cuando menos rendimiento tienen en competición. Hacen menos distancia total recorrida, hacen menos acciones a alta velocidad, necesitan más tiempo para recuperar, hacen menos acciones o menos distancia a sprint. Es decir, que en estos mesociclos finales, aunque el tiempo sea menor, aunque el número de partidos sea menor y la recuperación entre partidos sea mayor, el jugador, por toda esta carga crónica que llevamos acumulada a lo largo de todo el año, no mejora. Por eso, como hemos comentado anteriormente, sería muy interesante meter esa pequeña fase de tapering en los mesociclos finales en lugar de querer apretar las tuercas. No podemos hacer en un mes lo que no hemos hecho en toda la temporada. Así que espero que lo pongas en práctica, que lo utilices, que te haya servido, y si quieres aprender cómo se lleva todo esto a la práctica de manera profesional, te dejo aquí en el enlace de la descripción un link para que puedas hablar directamente conmigo y te explique cómo desarrollamos todo esto con los alumnos dentro de la academia. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the